como a Gedeón. Queridos hermanos, uno de los más utilizados argumentos por personas que no creen en Dios o que si lo hacen no creen que sea alguien que se preocupa por los seres humanos es aquel que dice que si de verdad Dios existiera no sucederían tantas cosas malas en el mundo, precisamente porque Dios es amor y habitando este amor en el planeta no se cometerían tantos desatinos, abusos y demás. Este es un pensamiento que no es nuevo. Desde que el hombre habita el planeta, se han venido dando eventos llevados a cabo por algunas personas que dañan o lastiman o por lo menos ofenden a otras personas. Y una vez que estamos viendo las consecuencias de nuestros desperfectos, esperamos que se aparezca un Dios maravilloso que con su varita mágica venga a resolver todos esos desperfectos y restaurar el equilibrio del mundo. Por cierto, un equilibrio que una vez que Dios lo hubiera restablecido, lo volveríamos a romper en menos de lo que canta un gallo. Pero para aquellos que piensan así, les traigo hoy un ejemplo de lo que el Señor nuestro Dios piensa sobre el asunto. Escuchemos al libro de los Jueces. Los israelitas ofendieron al Señor con su conducta y el Señor los entregó en poder de Madián durante 7 años. Los madianitas sometieron duramente a Israel. Entonces los israelitas, para librarse de ellos, se refugiaron en las cuevas que había en las montañas, en cavernas y en lugares de difícil acceso. Sucedía que cuando los israelitas sembraban la tierra, los madianitas, los amalecitas y los de Oriente los atacaban, acampaban enfrente, arrasaban sus sembrados hasta la entrada de Gaza y no les dejaban a Israel ningún medio de subsistencia, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Aquellos invasores venían con sus rebaños y sus tiendas de campaña como una nube de langostas. Eran tan innumerables como sus camellos, e invadían el país hasta arrasarlo. Israel quedó así en la miseria por causa de Madián. Entonces los israelitas clamaron al Señor. El ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiesar, mientras su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lugar donde se pisan las uvas para así esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». «Perdón, Señor mío», respondió Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Qué ha sido de todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado cuando decían que el Señor nos hizo subir desde Egipto? Ahora el Señor nos tiene abandonados y nos ha entregado al poder de Madián». El Señor se volvió hacia él y le dijo: «Vete, que con esa fuerza que tienes podrás salvar a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envía». Pero Gedeón replicó: «Perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo soy el más insignificante de la familia de mi padre». El Señor respondió: «Yo estaré contigo y podrás derrotar a Madián como si fuera un solo hombre». Gedeón insistió: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo regrese, así podré traerte mi ofrenda y depositarla ante ti». Él respondió: «Me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón se fue enseguida, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo panes sin levadura. Puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Luego llevó todo debajo de la encina
y lo presentó. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y colócalos sobre esta piedra. El caldo, en cambio, derrámalo. Gedeón lo hizo así. El ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano. Con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. El fuego brotó de la roca y consumió la carne y los panes sin levadura. Entre tanto, el ángel del Señor desapareció de su vista. Entonces Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor y exclamó: ¡ay de mí, Señor Dios! He visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor respondió: la paz sea contigo. No temas, no morirás. Después Gedeón construyó allí un altar para el Señor y lo llamó El Señor es la paz. Aquí dice que los israelitas se portaron mal y Dios los entregó a sus enemigos durante 7 años. Hoy día podemos nosotros entender que Dios no anda jugando al castigador, sino que los israelitas se portaron mal y sufrieron las consecuencias de ese comportamiento, y esto representó caer en manos de los pueblos vecinos. Luego resulta muy interesante el diálogo entre Gedeón y el ángel. ¿Cuántas veces en medio del dolor o el sufrimiento hemos pensado lo mismo que Gedeón? ¿Por qué me sucede todo esto? ¿Qué ha sido de todas esas maravillas que me han contado cuando el Señor sacó al pueblo escogido de Egipto? Ahora el Señor me tiene abandonado y me ha entregado a esta penosa situación que estoy viviendo. Y vacilamos, nos desalentamos, nos destanteamos y sentimos que a lo mejor Dios no es quien habíamos pensado que era, o no es tal como nos lo habíamos imaginado. Y de veras esperamos que aparezca o nos haga el milagro de escapar de esta situación. Y mientras nos quedamos sentados esperando a que el milagro se dé. Si seguimos el hilo de la historia, vemos que Dios va a actuar a través de nosotros, no en lugar de nosotros. No lo hará por nosotros, sino a través de nosotros. Esto quiere decir que si tú no actúas, estás bloqueando la acción de Dios. Me pregunto si muchos de los que dicen no creer en Dios a causa de este argumento, en realidad tienen falta de fe, o es simplemente que resulta mucho más cómodo negar a Dios que ponerse a trabajar en beneficio de otros. Ahí lo dejo para reflexión. Estamos como aquel que le reclamaba a Dios: ¿qué has hecho para resolver todas las injusticias que hay en el mundo? Y Dios le contestó: te hice a ti. Y luego viene otra parte interesante. Lo de la señal para estar seguro que Dios nos habla. No lo vayamos a estar imaginando. A este respecto les puedo decir que no se esperen a que salga fuego de una roca, ni esperen ver una zarza ardiendo, ni que salga agua de una piedra, o que se parta el mar en dos y se vayan ustedes a querer ir de vacaciones a Europa manejando, ni que se nos aparezca un ángel. Estas manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento se llevaron a cabo porque Dios no se había revelado totalmente. Hoy día las señales las vamos a encontrar en los evangelios. Hay que leer la Biblia. Y no solo leerla, sino conocerla lo más que podamos. Y estudiar para aprender a interpretarla, para poder escuchar la voz de Dios.
El Señor nos habla a través de los acontecimientos, de las personas, pero también y muy efectivamente a través de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Los papas y los obispos nos recomiendan utilizar el método de la Lectio Divina como un medio para tener este encuentro con Jesús y dialogar con Él. Ahí está el milagro que estás esperando. Así que ponte a leer, a estudiar, medita, ora, interpreta y verás cómo cada vez y de mejor manera descubres lo que Dios espera de ti, como le pasó a Gedeón. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.